Hay un matiz importantísimo a la hora de hablar de la historia de la Albufera, incluso de la historia de nuestro propio pueblo de Adra y de sus pobladores, los aderitanos. Y es que, efectivamente, los fenicios, la Adra fenicia no era agrícola, no existía vega en ese momento en Adra. Es a partir de cierto momento cuando aparece un nuevo escenario ambiental con una serie de recursos naturales que el hombre, lógicamente, no pasa desapercibido para la población. De hecho, hay que tener en cuenta que los sistemas húmedos, los sistemas palustres, son de los sistemas más productivos biológicamente hablando del planeta, de modo que esa producción, esa riqueza, ese oasis de vida que habita en su interior, desde luego al hombre no se le olvidó. De modo que desde un principio empiezan a utilizarse esos recursos en pro de un aprovechamiento económico. El primer uso que podemos hablar de la albufera de Adra está netamente relacionado con el mar. Y es que las albuferas, como bien hemos dicho al principio, eran bahías marinas que se cerraban al mar mediante barras arenosas. Esos cerramientos al mar no eran perfectos, no eran completos desde un inicio, sino que se iban cerrando progresivamente. De modo que desde un primer momento las albuferas de Adra se utilizan como puertos marinos de refugio. Se meten los barcos ahí cuando los temporales arrecian. Una vez ya se cierran la albufera al mar, efectivamente aparece ya no un ambiente marino, que era el que inicialmente existía, sino un ambiente palustre. Empieza a entrar agua dulce, se forma un ambiente de aguas salobres que da una productividad máxima y por tanto aparecen unos recursos naturales dignos de su aprovechamiento. Por poner un ejemplo, las albuferas de siempre han sido utilizadas para la pesca. Aquí se ha pescado desde siempre, desde su inicio hasta el siglo XX, 1984, que se prohibió la pesca porque se protegió el espacio. La pesca aquí era de lisas, de anguilas, incluso venían pescadores valencianos a meter sus redes para poder pescar. La caza. Aquí de siempre había una caza de focha y de patos bastante espectacular. De hecho, incluso cuando venía un personaje ilustre a hacer una visita a Adra, ese personaje ilustre se le invitaba como acto de cortesía a venir a cazar a la albufera, ¿no? Hay muchos aprovechamientos más, algunos relativos a el uso de la vegetación. La artesanía se ha nutrido siempre de las plantas de las albuferas para poder hacer sus utensilios. Por poner un ejemplo, el carrizo se ha utilizado siempre para construcciones, ¿no? La cañavera igual, la enea, la espadaña, se utilizaba para hacer setos o incluso se picaba la espadaña, la enea basta para hacer estiércol, un estiércol de una riqueza muy importante y muy conocida en el poniente almeriense. Y un uso también muy interesante era el uso que se hacía de los juncos. Los juncos se utilizaban para hacer nasas de pesca con sus ramas, ¿no? De modo que los recursos tanto abióticos como vivos han sido de siempre muy variados. El uso primordial que se le ha dado al delta del Adra y a las tierras que rodean a la albufera no es ni más ni menos que, lógicamente, como no podía ser de otra manera, la agricultura. La agricultura aderitana a día de hoy es uno de los principales motores económicos del pueblo y ya digo, desde que se aparece ese delta en la confluencia con el mar, es un pueblo manifiestamente agrícola. De modo que cualquier metro cuadrado que aparezca de tierra en ese delta es intensivamente aprovechado por una agricultura
de regadío que inicialmente se constituía principalmente de tomate de setillo, de hortalizas a cielo abierto, pero a partir de la década de 1980 principalmente ya se convierte en invernadero. Hoy en día hay unas 70-80 familias de agricultores viviendo en la Albufera de Adra y se intenta compaginar la conservación del espacio con la gestión económica de esos recursos agrícolas. Hay algunos usos que no dejan de ser curiosos. Por poner un buen ejemplo, es cuando en Almería se rodaban los famosos western en el desierto, cuando se requerían de escenarios con mucha más vegetación que en tabernas no existían, tenían que recurrir a otras zonas donde sí lo había. Una de estas zonas fue la Albufera de Adra, y en 1966 y en 1971 se rodaron respectivamente Mando Perdido o escenas de Mando Perdido y escenas de Sol Rojo, protagonizadas por Anthony Quinn, Claudia Cardinale, Úrsula Andrés, Alain Delon y Charles Bronson. Hay escenas que hablan de la Albufera de Adra en esos momentos e incluso se llegan a hacer, bueno, pues decorados ficticios donde los indios atacan a los vaqueros en su interior, ¿no? Desde luego que en el contexto del poniente almeriense, donde se priman otras prioridades turísticas, el hecho de utilizar los recursos ecológicos de este privilegiado ambiente que tenemos nos da bastantes argumentos para poder aprovechar la Albufera de Adra como un verdadero potencial de cara al turismo, a la didáctica ambiental, ¿no? De hecho, llevan ya bastante tiempo haciéndose campañas de educación ambiental con escolares, con universitarios por parte de las distintas administraciones. A eso no le falta a la Albufera, pero sí es cierto que todavía podía aprovecharse este recurso de una forma mucho más manifiesta, porque tiene un potencial turístico bastante grande. Lógicamente, dentro de los cánones de conservación que el espacio requiere, siguiendo los protocolos de protección que las normas legislativas argumentan, pero haciendo un aprovechamiento racional del espacio podía convertirse en una zona verdaderamente turística para aprovechamiento de cualquier tipo de visitante. Y por supuesto, para finalizar, no queda otra que hablar de los valores ecológicos de este rico espacio. Desde luego, en el momento en que se crea la Albufera a raíz de esos cambios en el litoral marino, aparecen una serie de especies que le otorgan uno de los mayores importancias en el contexto regional, nacional e incluso internacional a estas lagunas. Por poner algún ejemplo, entre la vegetación se encuentran aquí especies que son verdaderamente raras de encontrar en Andalucía Oriental, como por ejemplo es la masiega, el Cladium mariscus, una especie verdaderamente escasa en esta parte o en este contexto andaluz. Y entre los animales más importantes de las lagunas podemos hablar de, por ejemplo, la ranita meridional, un pequeño anfibio que el único punto de todo el sudeste ibérico donde actualmente pervive es en Albufera de Adra y Río Adra. En el resto de Almería ya no existe, incluso en Murcia se ha extinguido por completo. Aquí sigue teniendo a día de hoy su refugio. ¿Cómo no podíamos hablar del fartet? El fartet es un pez endémico en peligro de extinción y exclusivo en toda Andalucía de la Albufera de Adra. La especie Aphanius siberus, el único punto actual donde se encuentra de toda nuestra comunidad autónoma es aquí en la Albufera de Adra, de modo que también para él es de vital importancia Albuferas y Río Adra, de vital importancia para él su conservación. Pero por supuesto no podíamos obviar a la población, a la comunidad principal de fauna que habita el espacio, como son sus aves. En concreto, hay más de 150 especies de aves descritas para el espacio que se distribuyen tanto en su zona terrestre, los carrizales que la bordean, como en su zona acuática, las aves acuáticas propiamente dichas. Por hablar de especies importantes,
la más importante de todas es la malvasía cabeciblanca. La malvasía cabeciblanca es una especie que en los años 70 del pasado siglo solamente quedaban 22 individuos en toda Europa. A partir de ahí empezó a expandirse, llegó a la albufera de Adra en el año 1984 para desde entonces comenzar un incremento poblacional que ha llevado a constituir a día de hoy a estas albuferas como una de las principales, por no decir la más importante, zona de invernada y nidificación de la especie en el contexto europeo.